Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español tercer grado, bloque 4. Práctica social del lenguaje 10. Describir un proceso de fabricación o manufactura. En esta práctica social del lenguaje redactarás un texto que describa el proceso de fabricación o manufactura de un producto para exponerlo a la comunidad escolar. Para ello conocerás las características y función de los textos descriptivos. Páginas 109 a 114. Gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro material. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. Iniciamos con la práctica social del lenguaje 10. Describir un proceso de fabricación o manufactura. Lo que conozco. ¿Cómo se fabrica el papel o el vidrio? El papel se fabrica con madera de árboles. El vidrio se obtiene de una mezcla de arena silicia o arcilla con óxidos metálicos secos pulverizados que se introducen en un reactor de fusión a temperaturas que superan los 1000 grados centígrados. ¿Cómo se hacen las tortillas o el pan? Pan. Primero se mezclan diferentes ingredientes como harina, huevo, leche y mantequilla. Después se baten y finalmente se meten al horno. Tortilla. Primero se vierte un poco de agua a la masa y se amasa hasta que quede suave. Después se forman unas bolitas y se coloca una en la prensa para hacer tortillas. Utiliza plásticos para que no se pegue. Finalmente se coloca sobre el comal. ¿Cuál es el proceso de elaboración de una piñata o de materiales como la tela o la tinta? Para la piñata, primero se forra un jarro con periódico y engrudo, enseguida se le ponen unos picos de periódicos y finalmente se adornan con papel china que se pega con engrudo. ¿Cómo darías a conocer estos procesos? Por medio de un instructivo. Comenta con el grupo si alguna vez has visto o participado en el proceso de transformación de algunos materiales en un producto. Sí, para realizar hielitos de sabores. Tu maestro tendrá también algo que contarte. Escucha con atención el proceso que te describirá. Ahora lee cómo transformar algunos ingredientes para hacer juguetes. Haz una masilla para jugar. Vamos a visualizar el instructivo. Masilla para jugar. Proceso de elaboración. Primero se disuelve un sobre pequeño de colorante vegetal del color que te guste en una taza de agua tibia. Se agregan 3 cucharadas de aceite vegetal o para bebé y se mezcla. Después en un tazón se revuelven 4 cucharaditas de cremor tártaro, 2 tazas de harina y 1 taza de sal fina. Luego se vacía la mezcla del paso anterior, se agrega 1 taza de agua y se amasan los ingredientes hasta que la mezcla tenga una consistencia moldeable y sin grumos. Finalmente se forman objetos con la masilla, cuentas en forma de pequeños corazones para elaborar una pulsera, animales en miniatura o juguetes. Una vez que tengan la forma deseada, se dejan secar. Muy bien, continuamos. ¿Qué palabras te indican el orden temporal? Es decir, ¿qué se hace primero y qué se hace después durante la elaboración? Subráyalas. Son los marcadores de orden temporal, primero, después, finalmente, una vez. Los procesos de elaboración. Invita a tu escuela a 2 o 3 personas para que expliquen al grupo el proceso de elaboración de algún producto, como tamales, papel reciclado, helados, ollas de barro, ropa, etc. Pregunta a tus papás, hermanos o conocidos qué saben hacer e invítalos. Los invitados explicarán cómo se elabora el producto. Pueden llevar ejemplos de los distintos momentos de la elaboración. Toma notas de lo que te expliquen. Después podrás hacer preguntas y exponer tus dudas. Recuerda que el propósito principal es conocer el proceso de elaboración, no la preparación del producto en sí. Puedes hacer dibujos de las distintas etapas de elaboración. También puedes visitar una fábrica o un taller y conocer otros procesos. Por ejemplo, la fabricación de una tortilla es muy diferente en casa y en una tortillería. Lo mismo sucede con la ropa, el jabón y el pan. Visualicemos el ejemplo.
Tenemos en pantalla ilustrado el proceso para hacer tortillas de harina en una línea de producción automática. Amasar, cortar, bolear, reposar, prensar, cocer y enfriar. Y están listas para empacar. El primero, se prepara la masa en la revolvedora mezclando agua, harina y manteca. Eso es para amasar, cortar. Se corta la masa para obtener porciones del mismo tamaño, bolear. Se bolea cada porción para darle una forma esférica, uniforme. Reposar. Los textiles se dejan reposar en charolas en el espiguero. Prensar. Se colocan los textiles en el cabezal para prensar y formar la tortilla. Cocer. Las tortillas se pasan de la prensa al chasis cocedor. Enfriar. Ya cocidas, las tortillas deben dejarse enfriar antes de ser empacadas. Muy bien. Y observamos las máquinas que se utilizan para ello. Veamos el otro proceso. El casero. Amasar la harina con un poco de agua. Siguiente. Se realizan bolitas de masa. El siguiente momento, se coloca en la prensa previo a haber colocado plásticos. Los plásticos son para que no se pegue. Siguiente momento, presionar la prensa con un poco de fuerza para formar la tortilla. Finalmente, en el último momento, colocar la tortilla en el comal, volteando constantemente, obviamente hasta que esté cocida y listo. Queda la tortilla lista para degustar. Entonces son los dos procesos diferentes, uno en línea automática y uno en línea casera. Continuamos. ¿Por qué piensas que es así? ¿Tendrá que ver la maquinaria? Porque las necesidades son distintas aunque estén elaborados con materiales iguales o parecidos. Sí tiene que ver la maquinaria. En forma grupal, comenta la exposición de los invitados. Visualicemos la exposición de los invitados. Bien, una exposición fue el pastel de naranja, cuyos ingredientes son una taza de harina, barrita de margarina, una taza de azúcar, 3 huevos, una cucharada cafetera de polvo de hornear, taza de jugo de naranja, una pizca de sal y ralladura de naranja. Preparación. Primero, se bate la margarina con el azúcar, se agrega la harina cernida con el polvo de hornear. Sin dejar de batir se agregan los huevos de uno en uno, la pizca de sal, la ralladura y el jugo de naranja hasta que la pasta esté uniforme. Después se vierte la pasta en un molde grande engrasado y enharinado. Se hornea 20 minutos en horno precalentado a fuego medio o hasta que pueda introducir un palillo de madera en el pastel y salga seco. Por último, se saca el pastel del molde y se deja enfriar. Bien, esta es una de las exposiciones realizadas por los invitados. Continuamos. Revisa tus notas y con la orientación de tu maestro resume el proceso de elaboración de cada producto. Es importante que tengas claro qué va primero, qué va después y qué va al final. Para ello es recomendable hacer dibujos o diagramas para recordar esa secuencia que después describirás. Muy bien. Antes de continuar, vamos a visualizar nuevamente el esquema del pastel de naranja de los invitados. Observen los momentos, qué es primero, qué es después y qué es al último. Es lo más importante, no tanto la preparación o saber preparar el producto, sino los momentos de cada uno de ellos, de su elaboración. Ahora sí, continuamos. Escribe el nombre de un producto cuyo proceso de elaboración conozcas y coméntalo con tus compañeros. Flan de vainilla. Para tomar notas. Escucha la información y escribe las palabras clave o las oraciones que resuman lo explicado. No esperes que te dicten. Anota solo los pasos principales. No escribas los detalles. Pide a tu invitado que al finalizar haga un breve recuento de los pasos que siguió. Numera las secuencias. Haz dibujos si te es más sencillo para recordar. Usa abreviaturas y claves. Si se repite mucho una palabra en un proceso, puedes poner solo su inicial, siempre y cuando recuerdes luego qué quiere decir.
Organízate en equipo y escribe cómo se elabora o prepara alguno de los productos que anotaste en la página anterior. No lo olvides. Utilizar palabras que indiquen el orden temporal como primero, enseguida, después, finalmente, cuando, entonces. Explicar el proceso empleando los verbos en presente de indicativo en forma impersonal. Se mezclan los ingredientes, se agrega un poco de sal, se usa un rodillo. Veamos la elaboración del flan de vainilla. Materiales: un sobre de flan de vainilla, 1 litro de leche, moldes. Primero, vaciar el contenido del sobre en 1 litro de leche muy caliente y mezclarlo hasta que se disuelva por completo. Luego, verter la mezcla en moldes pequeños. Para terminar, meter los moldes en el refrigerador para que cuaje el flan. Tenemos las ilustraciones y principalmente los momentos de elaboración. Primero, luego, para terminar. Continuamos. Al final, lean su proceso de elaboración completo y revisen si consideraron todos los materiales y pasos. Después, un integrante del equipo lo leerá en voz alta. El grupo opinará sobre la claridad, el orden y la síntesis de su descripción. Este ejercicio servirá como guía para que sepan en qué tienen que fijarse para describir el proceso de elaboración, fabricación o manufactura de cualquier producto que elijan. Diagramas para describir procesos. En el bloque 2 aprendiste a utilizar diagramas para resumir y ordenar información. También son útiles para representar de manera gráfica el orden de los pasos que se siguen. Fíjense en este ejemplo. Visualicemos el ejemplo. Se integran los ingredientes. El primer punto. Número 2, se mezclan en un molde. Número 3, se aplanan y dejan enfriar. Número 4, se corta y envuelve el producto terminado. Ese es nuestro esquema, es el ejemplo que tenemos en el libro de texto. Bien, continuamos. Mi diccionario. Al describir las acciones de un proceso se utilizan verbos que tal vez desconozcas. Investiga los que te provoquen duda, redacta su definición en tarjetas e incluye algunos ejemplos de pasos de procesos que utilicen estos verbos. La descripción del producto debe ser claro. Los procesos se deben orientar correctamente. ¿Qué información se presenta en cada recuadro? Los pasos para preparar un producto. ¿Para qué se utilizan las flechas? Indican el orden de los pasos y anuncian cuál es el que sigue. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama al redactar el proceso de elaboración de un producto? Ordenar y resumir información. Organicen la información registrada en sus descripciones con un diagrama que muestra el orden de los pasos que deben seguir para elaborar el producto que eligieron. Muy bien, vamos a ver nuestro diagrama. Bien, tenemos el diagrama para el flan de vainilla. Se mezclan los ingredientes. El primer punto, siguiente, el contenido se coloca en los moldes y finalmente se colocan los moldes en el refrigerador. Este es nuestro diagrama para el flan de vainilla, la elaboración o el proceso de elaboración del flan de vainilla. Continuamos. Planificación del proceso de elaboración. Investiguen el proceso de fabricación de algún producto. Decide con tus compañeros el proceso que deseas investigar. La descripción debe exponer con claridad cómo se transforman los materiales en un producto terminado. Toma notas, haz esquemas del proceso paso a paso, con palabras clave o dibujos, e intenta ser breve al describir cada etapa. Muy bien, seguimos. Las fuentes de consulta pueden ser varias. Revistas, libros o manuales, el inciso A. Inciso B, páginas de internet, videos, programas de televisión. E inciso C, entrevista a técnicos, artesanos, amas de casa, profesionistas, obreros, etc. Observa que los textos están escritos considerando el momento que se quiere mostrar. Por ejemplo, en futuro, cuando se describe o analiza algo que sucederá más adelante. En pasado, cuando es algo que ya sucedió.
o bien en presente cuando es algo que sucede en ese momento. Visualicemos nuestro ejemplo. Proceso de elaboración del chocolate. Tenemos la descripción. Se recoge el fruto de la planta de cacao, se abre y se le sacan las semillas. Las semillas se dejan fermentar al aire libre, se mueven de vez en cuando, luego se les quita la cáscara para pasarlas por un molino caliente. Después se separa el líquido de la masa y se le agrega azúcar, leche en polvo y algunos granos como almendras, piñones o nueces. Esta mezcla pasa por un proceso refinado para mejorar su textura. Se amasa, se calienta y se deja enfriar. Finalmente se coloca en moldes para que tome la forma deseada. Observamos en la descripción los momentos y también los verbos en presente, cuando es necesario, en pasado o en futuro. Ahora contamos con el esquema. Tenemos el esquema del proceso de elaboración del chocolate. Primero se recoge el fruto, después se sacan las semillas, se fermenta al aire libre y se mueven de vez en cuando, se les quita la cáscara y se mueven. Enseguida se separa el líquido de la masa, se agregan otros ingredientes y se amasa, se coloca en moldes. También tenemos de manera ilustrado el proceso de elaboración. Se recoge el fruto y lo podemos observar en la imagen. Se sacan las semillas, tiene su imagen, se fermenta al aire libre y se mueven de vez en cuando. También contamos con su imagen. De qué manera se les quita la cáscara y se mueven, también está ilustrado. Se separa el líquido de la masa, lo observamos. Se agregan otros ingredientes y se amasa. Finalmente se coloca en moldes. Tenemos aquí incluido tanto la descripción, el esquema y la ilustración del proceso de elaboración del chocolate. Muy bien, continuamos. ¿A qué momento se refieren las indicaciones del procedimiento para elaborar la masilla? Presente indicativo, porque están describiendo un proceso. Un dato interesante. Entre los secretos mejor guardados se encuentra el proceso de elaboración de los perfumes. Sus ingredientes y procesos exactos se mantienen ocultos. A esto se le llama secreto industrial, para que no se pueda imitar fácilmente un aroma, que representa años de estudio y experimentación. Usa mayúsculas y comas en tu texto. Número 1. Regresa al texto masilla para jugar y responde los siguientes puntos. Vamos a visualizarlo una vez más. Lo tenemos en pantalla, masilla para jugar, proceso de elaboración. Primero, después, finalmente y una vez. Una vez visualizado, continuamos. ¿Qué palabras están escritas con mayúscula inicial? ¿Por qué? La palabra con la que se inicia una oración y la primera palabra después de un punto, porque siempre se escribe con mayúscula la primera letra de la palabra que inicia una oración y de la palabra que va después de un punto. ¿Dónde están colocados los puntos? ¿Por qué? Los puntos están colocados antes de las letras mayúsculas porque los puntos indican el final de una oración. 2. Analiza con tus compañeros la razón por la que hay una coma en el segundo párrafo del procedimiento cremor tártaro. 2 tazas de harina y 1 taza de sal fina. Comenta con el grupo tus respuestas. Hay una coma en el segundo párrafo del procedimiento porque esta permite separar los nombres de los ingredientes enumerados para preparar la masilla. Muy bien. Producto final. Redacta un borrador del proceso de elaboración del producto que investigaste. Considera al momento de escribir y de revisar los siguientes pasos. Ordena los pasos del proceso. Reflexiona sobre qué tiempo, modo y persona gramatical usarás para describir el proceso. Usa palabras que indiquen el orden temporal. Primero, después, a continuación, finalmente, para qué, cuándo. Emplea encabezados para el título, el proceso u otras observaciones. Al terminar, revisa la ortografía de tu texto. Mayúscula inicial después de punto al escribir nombres propios o al iniciar una oración. Punto al terminar oraciones, coma al mencionar, por ejemplo, la serie de ingredientes.
Pasa en limpio la descripción de tu proceso e ilustra los pasos. Intercámbialo con algún compañero y escucha sus observaciones. Comenta para qué te sirven las observaciones sobre tu texto. Escribe la versión final. Con tus compañeros de grupo elijan algunos de los textos para publicarlos en el periódico mural. Así la comunidad escolar conocerá tu trabajo. Muy bien, visualicemos finalmente nuestro producto final. Bien, tenemos helado de yogur de fresa, ingredientes 700 gramos de fresa, 100 gramos de azúcar, 250 gramos de yogurt. Elaboración. Primero lava y desinfecta las fresas, después tritura las fresas y añade el yogurt y el azúcar. Mezcla bien y deja reposar por 2 horas. Pon la mezcla en varios recipientes con tapa. Introduce los recipientes con el helado en el congelador. Cada hora saca la mezcla del congelador y muévela con una espátula para evitar que se hagan cristales. Después de varias horas, saca el helado del congelador y finalmente acompáñalo con mermelada de fresa y galletas. También lo tenemos ilustrado con imágenes dicho proceso de elaboración. Se desinfectan las fresas, se trituran y se mezclan con el yogur, se colocan en recipientes con tapa, se colocan en el congelador y finalmente se disfruta del helado acompañado de galletas. Muy bien, con esto finalizamos la práctica social del lenguaje 10, describir un proceso de fabricación o manufactura, esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes para poder resolver las actividades de su libro de texto. Esperamos seguir aportando un granito de arena para que continúen con la elaboración de las páginas y actividades de su libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que puedan resolver las actividades de su libro de texto con mayor facilidad, o con más papás para que continúen apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like, es importante para nosotros y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.